de Dios dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado, y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen sus guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, este capítulo, como lo hemos estudiado, relata 3 milagros que Jesús hizo en el inicio, podríamos decir, a esta época de su ministerio. La sanación del leproso, la sanación del siervo del centurión y la sanación de la suegra de Pedro. Para estas alturas, acuérdense que lo que había acontecido anteriormente es que había terminado el día de reposo, y después de terminar el día de reposo buscaron a Jesús y lo encontraron. Y en la noche lo encontraron en la casa de Pedro, y llevaron a él muchos enfermos y muchos endemoniados, y el Señor los liberó a todos. La Biblia dice, hermanos, que si se relatara todo lo que Jesús hizo en su ministerio, no habría suficiente espacio. Jesús, hermanos, podríamos decir, fue el hombre que revolucionó el mundo donde él se encontraba, de Galilea. Y fue un hombre, hermanos, usado por Dios para autenticar su divinidad, realizando milagros, trayendo libertad a los cautivos, dando vista a los ciegos, a los oprimidos por el diablo. Y vimos, hermanos, cómo él era el cumplimiento de la profecía del profeta Isaías, donde la palabra de Dios dice que él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Y mencionábamos que esa profecía que Isaías menciona es una profecía que se va a cumplir al 100% cuando Jesucristo establezca su reino en la tierra, y de una vez, hermanos, el pecado sea erradicado de la vida de nosotros, y también la enfermedad. Obviamente, el problema de la enfermedad es el pecado. La solución al pecado es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero esa profecía se cumplirá en su totalidad cuando nosotros veamos el reino de Jesucristo establecido en la tierra. El Señor ha perdonado nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Pero seguimos pecando. El Señor nos ha librado de la enfermedad, porque el pecado es el producto de la enfermedad, pero todos vamos a morir producto de la enfermedad, porque ese es el ciclo del ser humano. Pero esa profecía de Isaías tendrá su cumplimiento cuando finalmente Jesucristo establezca su reino y el pecado no exista más en nosotros, tengamos cuerpos glorificados, la enfermedad no exista más en ninguno de nuestros cuerpos. Pero entonces, cuando Jesús, hermanos, se dio cuenta, las multitudes ya lo seguían. La fama de Jesús se fue, hermanos, ganando poco a poco, porque él era un hombre que hablaba con autoridad, porque era un hombre que hacía milagros sobrenaturales que nadie era capaz de hacer. Y entonces la gente empezó a rodearse y a seguirlo. Y entonces la gente quería estar con él para ver lo que él hacía. La gente quería estar con él para recibir, escúcheme bien, los dones que él traía para darlos. Pero ahora vemos, hermanos, en estos versículos, podríamos decir algo un poco contradictorio. Contradictorio a la idea que nosotros tenemos. Todos queremos y todos predicamos para que la gente siga a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que nosotros anunciamos. Que la gente siga a Jesús, que la gente venga a Jesús. Pero leer estos versículos encontramos una verdad. Y es que Jesús no estaba interesado en que la gente lo siguiera por lo que él hacía, sino que él estaba interesado que la gente que lo siguiera estuviera, escúcheme bien, decidida a seguirlo a él y a dejarlo todo. En otras palabras,
aquí encontramos una definición muy clara donde Jesús no quería que las multitudes le siguieran, donde Jesús quería que los que le siguieran estuvieran completamente entregados a Él. Y estos versículos no está hablando de que la persona tenía que servirle, sino que estos versículos está hablando de la salvación de las personas que escuchaban el mensaje de Jesús. Dice la Biblia que viendo Jesús que estaba rodeado de mucha gente, los mandó a que pasaran al otro lado, del lado de Galilea. Y dice la Biblia que vino un escriba. Un escriba era una persona que se dedicaba a copiar la palabra de Dios. Y obviamente como se dedicaban a copiar la palabra de Dios, eran personas que conocían la palabra de Dios, sabían los términos, sabían la aplicación correcta de las traducciones. Era un hombre que conocía la palabra de Dios. Cuando vio que Jesús hacía milagros, cuando vio que Jesús sanaba a los enfermos, cuando vio que Jesús liberaba a los endemoniados, cuando vio que Jesús enseñaba con autoridad como ningún otro, él dijo: yo quiero andar contigo, yo quiero seguirte, quiero aprender más, quiero conocer más de ti. Y le dijo: te seguiré a donde quieras, que dice ahí, hermanos, que vaya. Es decir, el ministerio de Jesús había cautivado el corazón de este hombre. El ministerio de Jesús había impresionado, hermanos, el corazón de este hombre, de manera que este hombre quería andar con Jesús. Pero cuando este hombre, hermanos, dijo esas palabras, entonces encontramos a Jesús diciendo estas palabras. Y dijo, Jesús le dijo: las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar, ¿qué, hermano? Su cabeza. Lo primero que Jesús le definió a este hombre es: ¿por qué me quiere seguir? ¿Por qué me quiere seguir? Seguramente este hombre estaba impresionado por la fama que tenía Jesús y quería seguir a Jesús por esa fama. Hermanos, cuando uno le dice a la gente: ¿cuántos quieren irse al cielo? Todos quieren irse al cielo. Todos quieren que el Señor los sane. Todos quieren que el Señor le arregle al marido, le arregle a la mujer, le traiga a los hijos y le haga todo tipo de milagros. Y todos quieren a que Jesús sea como el mago de ellos, donde les pide y Él hace todo lo que la gente dice. Nosotros mismos tratamos de invitar a la gente para que siga a Jesús. Y tratamos de decirle: siga a Jesús, que todo le irá bien. Siga a Jesús, que aquí, siga a Jesús. Pero pareciera ser que Jesús no quería que lo siguieran, porque le empezó a decir: miren, quiero decirle algo. Los animales normales, como las zorras y como las aves del cielo, tienen donde vivir. Yo no tengo donde vivir. Así que si tú me vas a seguir a mí, significa que vas a andar conmigo aún en las condiciones más difíciles, porque yo ni siquiera tengo donde recostar mi cabeza. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece cuando Jesús, alguien quiere seguirlo y le dice: mire, venga a seguirme, pero yo no tengo donde dormir, es muy probable que vamos a dormir en la calle? Jesús quería que el que lo siguiera estuviera definido a seguirlo. Y este no es un llamado a las personas para que le sirvan a Dios. Este es un llamado a las personas para que el Señor cambie su corazón. El que verdaderamente ha sido cambiado por Dios debe de estar dispuesto a seguirlo en las condiciones que sea. Ese es el evangelio de Jesús. Somos nosotros que hemos creado otro evangelio. Hago una oración y se vira al cielo. Hago una oración y ya es salvo. Escuche, Jesús dijo: si usted me quiere seguir a mí, tiene que vivir en las condiciones que yo también voy a vivir. Y yo no tengo donde vivir. Las zorras tienen sus guaridas. Las aves de los cielos tienen donde vivir, pero yo no tengo. ¿Quién quiere a un Jesús así? Me acuerdo cuando un predicador que tiene una iglesia muy grande hablaba de decir: yo no quiero un Jesús que no me sane, yo no quiero un Jesús que no me arregle mis problemas. ¿Quién quiere a un Jesús así? Bueno, el Jesús de la Biblia
es un Jesús que no está interesado en que la gente lo siga por las cosas que Él da. El Jesús de la Biblia es un Jesús que está interesado que la gente lo siga por quien Él es y que la gente esté dispuesta a dejarlo todo por Él. Así como cuando uno dice que se enamora, ¿verdad? ¿Alguna vez se han enamorado ustedes, hermano? ¿Ya se olvidaron de cuando se enamoraron? Y uno dice, yo me enamoré y estoy dispuesto a dejarlo, ¿qué, hermano? No me importa que digan, no. ¿Uno está dispuesto a dejarlo, qué, hermano? Todo. Entonces, ¿y qué le hace pensar a usted que cuando uno se enamora del Señor, uno no se enamora de una manera que uno está dispuesto a aguantar todo, aguantar hambre, aguantar frío, aguantar desvelo, aguantar todo? Por eso Pablo, hermano, decía que él estaba dispuesto a vivir en la pobreza, como también vivir en qué, hermanos, en la riqueza. Claro, todos quieren seguir a Jesús para que Jesús les dé una casa grande, les dé un carro grande, les dé dinero. ¿Quién no quiere ser Jesús? Pero el Jesús de la Biblia le decía a la gente, ¿tú me quieres seguir a mí? ¿Sabes qué? Yo no tengo dónde vivir. ¿Me quieres seguir todavía? No tengo ni siquiera dónde recostar, ¿qué, hermanos? Mi cabeza. Jesús era pobre, para que entiendan ese sentido. Obviamente es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Pero su condición en la que él vivía era de extrema limitación. En el sentido de que él no estaba pegado a las cosas materiales para hacer su ministerio. Pero no solamente vino ese ejemplo de esta persona que quería seguir a Jesús, sino que también encontramos en el versículo que continúa, 21, dice, otro de sus, ¿qué, hermanos? Discípulos. Otro de sus discípulos. ¿Cuáles discípulos? ¿Los 12 discípulos? Esa es una de las preguntas que uno se pregunta. ¿Qué discípulos se refería? Bueno, yo creo que no eran los 12 discípulos, porque yo creo que los 12 discípulos ya eran salvos. Creo que se tiene que estar refiriendo a aquellos que le escuchaban cuando él hablaba. Ustedes mismos me están escuchando a mí, pero unos me están criticando, otros piensan que no es así como yo digo, otros están hablando bien, otros a lo mejor sean discípulos. Pero Jesús le llamó discípulos a todos los que lo estaban, ¿qué, hermanos? Oyendo. A las multitudes que le seguían y no necesariamente estaban de acuerdo a lo que le enseñaba. Porque este escriba que quería seguirlo, cuando Jesús le dijo eso, no sé qué habrá dicho él. No sé qué habrá dicho. Pero entonces dice la palabra de Dios, otros de sus discípulos, entonces otras personas que estaban ahí escuchando su mensaje, otras personas que estaban atentos a sus enseñanzas, tenían el mismo problema. ¿Cuál era el problema? Bueno, el problema era que querían seguir a Jesús, como lo dice en el versículo 19. Maestro, te seguiré a donde quieras que vayas. Entonces estas personas, estos discípulos también querían seguir a Jesús, pero este grupo de discípulos dijo, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Permíteme que entierre a mi padre. ¿Qué tiene de malo enterrar a su padre? Nada. En realidad algunos piensan que Jesús estaba hablando de un caso real. Yo he leído y creo que en realidad este era como un dicho que la gente decía. Y ese dicho que la gente decía no era necesariamente que se había muerto alguien, ni mucho menos el padre, sino que era una costumbre para decir, tengo cosas que hacer, estoy esperando la herencia de mi padre, entonces prácticamente no te puedo seguir. Y por eso decía, deja que los muertos entierren a sus muertos, hablando de decir que los muertos espirituales entierren a los muertos que ya se murieron. Entonces Jesús le dice, no. Si usted me quiere seguir, no tiene que poner excusa de que está esperando la herencia de sus padres. Es decir, Jesús no está en contra de que si su papá se muere no tiene que ir al velorio, ¿verdad? Porque aquí dice, es probable que algún hermano interprete el versículo así y diga, mire, hermano, aquí la obra de Dios es más importante, así que si su papá se murió, que los muertos entierren a sus muertos, no vaya a la vela o no vaya al entierro. No está hablando de eso, era un dicho que se decía en esa época.
haciendo notar que estas personas estaban poniendo antes de Dios algo que impedía que ellos pudieran seguirle. Hermanos, en realidad la Biblia dice que Dios quiere de nosotros nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Él no quiere la mitad del corazón de nosotros. Él lo quiere todo. Y entonces las personas que le dan la mitad del corazón a Dios en realidad no son hijos de Dios. Porque el que es hijo de Dios le tiene que dar todo su corazón y todo aquello que esté en medio para impedir que usted le dé su corazón al Señor debe de ser quitado, debe de ser removido. Ninguna herencia es más importante que el Señor. Ninguna riqueza es más importante que el Señor. Ninguna comodidad es más importante que el Señor. El que quiere seguir al Señor lo va a seguir y lo va a dar todo por Él. Todo. Por eso el Señor dijo: deja que los muertos entierren a qué, hermanos, a sus muertos. Entonces era un dicho. No era que Jesús estaba en contra de que fuera a enterrarlo, como lo mencioné. Pero al parecer en el mismo discurso, Lucas, si usted va al libro de Lucas, capítulo número 9, del 57 al 62, encontramos la misma historia, pero encontramos el caso de otra persona. Capítulo número 9 de Lucas y el versículo número 61. ¿Cuál es la temática? Querían seguir a Jesús. ¿Y qué es lo que Jesús quería? Bueno, Jesús no estaba interesado en que la gente lo siguiera. Jesús no quería que la gente lo siguiera. Jesús lo que quería es que la gente que iba a andar con él estuviera definida todo por él. Jesús no estaba hambriento por multitudes, no le interesaban las multitudes. A él le interesaba discípulos de verdad. Y los discípulos no eran los que lo escuchaban. Los discípulos eran los que lo seguían y vivían como él vivía. No sé si me entiende. O sea, hay muchas iglesias, mucha gente en las iglesias, pero no porque uno va a una iglesia es un discípulo. Uno puede escuchar y eso no determina que uno es un discípulo. El discípulo es el que está dispuesto a la renunciación. El discípulo es el que está dispuesto a pagar el precio. El discípulo es el que está dispuesto a quitar todo lo que impida que nuestra relación con Dios sea cercana y que nosotros podamos vivir para la gloria de Él. Lo que sea tiene que ser quitado de en medio del camino, porque nadie puede servir a dos señores. Nadie. No puede tener usted un lado, un pie en la iglesia y el otro en el mundial, ¿verdad? No se puede. Claro, si usted le pregunta a la gente quién quiere ir al cielo, todos quieren ir al cielo, nadie quiere ir al infierno. Y la gente que quiere ir al infierno y piensa que en el infierno va a andar bailando y tomando y haciendo todo lo que quieran, en realidad en el fondo de su corazón les da risa, y una risa así miedosa. Ellos saben que no es cierto, pero les gusta sentirse bien, que se burlan cuando por dentro de ellos tienen inseguridad de la eternidad. El versículo 61 dice: entonces también otro, es decir, otra persona venía a él con la intención de quererlo seguir. Y le dijo: Señor, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en, ¿qué, hermanos? En mi casa. Y Jesús dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de, ¿qué, hermanos? De Dios. No está hablando del servicio, está hablando de la salvación. Por eso está diciendo él: oh, deja que vaya a la casa y me despida de todos. Imagínese que alguien quiere seguir a Cristo. Lo primero, me acuerdo cuando yo me iba a bautizar, lo primero que me dijo un familiar es: estás muy joven para bautizarse, tienes que disfrutar la vida. Eso es igual a decir: tienes que pecar y vivir la vida como se vive normalmente. Estás muy joven. ¿Qué es lo que la gente o los familiares de uno le dicen cuando uno quiere seguir a Jesús? Tú estás loco, te quieres meter a la religión, te lavaron el cerebro. Y el Señor fue bien claro que nosotros teníamos que amarlo a Él sobre todas las cosas.
Y teníamos que preferirlo a él que preferir a la familia. Por eso le digo, no. Si tú me quieres seguir, ¿qué es eso de andarse despidiendo en la casa? Te vas a despedir de la casa, le va a agarrar la lloradera a todos y ya no vas a querer ser mi discípulo y seguirme. Qué bonito fuera que nuestros hijos nos dijeran que quieren ser misioneros, por ejemplo. Lo primero que nosotros les diríamos, no, hijo, no, yo estoy seguro que eso le diríamos. ¿Para qué quieres sufrir? Pero qué bueno sería que uno le dijera, qué bueno que quiere servirle al Señor. Qué bueno que quiere vivir para el Señor. Este hombre le puso de pretexto su casa. Y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Una vez uno sigue al Señor, lo tiene que seguir hasta el final. El que mira hacia atrás deja el surco malo, ¿no? Tiene que ir viendo hacia dónde, hermanos, hacia adelante. ¿Se acuerdan de aquella mujer que estaba en Sodoma y Gomorra? Para salir huyendo de Sodoma y Gomorra era una condición. No vean hacia qué, hermanos, hacia atrás. Fue claro el Señor. ¿Por qué? Porque cuando vio hacia atrás empezó a ver, y la casa que dejo allá quemada, y las cosas que dejo allá, y iban a darle ganas de seguir. Quizás voy a traerlas. El Señor dijo no. Por eso la mujer se convirtió en una estatua de qué, hermano, de sal. Y eso nos habla, es igual hacia nosotros. Nosotros vamos rumbo al cielo a vivir con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Pero aquel que quiere ver hacia atrás, aquel que quiere estar pensando, no, hermano, yo he venido a este país a hacer dinero. Bueno, quédese con su dinero. El dinero no es malo, pero siempre que el dinero está en el camino para seguir al Señor, nosotros tenemos que darlo. ¿Por qué? Tenemos que aprender a renunciarlo. Porque si no hacemos eso, entonces ¿qué va a pasar? Simple y sencillamente nos va a apartar. Miren lo que dice Mateo 19:21. Ustedes hemos leído ya muchas veces esa historia. Mateo 19:21 de otro hombre que quería seguir al Señor. ¿Cuántos de ustedes quieren seguir al Señor, hermanos? Bien pocos. El versículo número 16 del capítulo 19 dice: entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida ¿qué? Eterna? La salvación. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Me imagino que estaba sonriéndose. ¿Qué más me falta? El versículo 21 dice, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo esto, el joven, estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El dinero no es malo, pero este joven amaba el dinero tanto que no estaba dispuesto a dejar el dinero por seguir al Señor. Y ese es el punto. Cuando el dinero es un problema y usted le da todo el dinero al Señor, es muy probable que Dios le dé la oportunidad que se quede con algo del dinero, o es muy probable que le dé mucho más. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando el dinero es un problema para seguir al Señor, ¿sabe lo que tiene que hacer la gente? Es darlo. Por eso el Señor dijo que es difícil que un rico, ¿qué, hermano? Se salve, porque es más fácil que un camello pase por ¿el qué, hermanos? Que un rico se salve. No porque los ricos no se van a salvar y porque los pobres se van a salvar. No. Hay muchos pobres que se van a ir al infierno porque son rebeldes, maldicen a Dios y critican a los ricos y no les gusta trabajar. Y hay unos ricos que por tener tanto dinero jamás podrán seguir al Señor porque aman al dinero más que a Dios.
Entonces la pregunta de nosotros es si nosotros somos salvos y le hemos dado nuestro corazón al Señor. ¿Cuántos de ustedes le han dado su corazón al Señor? ¿Son ustedes verdaderamente discípulos? Entonces deben de preguntarse, ¿son ustedes capaces de dejar las cosas que les impiden seguir al Señor? ¿O van a ponerle pretexto como hicieron estos tres? ¿Deja que me vaya a despedir a la casa? Primero, deja que entierre a mi padre. Pretextos, excusas de todas aquellas cosas que estaban en el camino. La pregunta es, ¿qué es lo que impide que usted y yo seamos verdaderamente discípulos del Señor? ¿Qué es? ¿Ama usted a Dios sobre todas las cosas? ¿Está dispuesto a seguir a Dios a pesar de todas las situaciones de la vida? Porque los cristianos que escribieron este libro que se llama Biblia estuvieron dispuestos a dar sus vidas por seguir a Jesús, y a todos los mataron. Solo Juan se murió de viejo, según dicen unos. Y la primera generación de cristianos fue una generación de cristianos perseguidos, donde tuvieron que dejar sus posesiones. Por eso dice la palabra de Dios que traían todas sus posesiones a los pies de los apóstoles. Claro, porque amaban la obra de Dios, pero también porque si no lo daban a la iglesia, de todas maneras se los quitaban. Eran perseguidos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos enojamos con Dios que porque nos duele la muela y no nos quita el dolor Dios? Que porque no cambia el esposo, no cambia la esposa, que porque no me da esto. Y hay gente que se pone tan caprichosa que dice, si Dios no me da esto, entonces ya no voy a ir a la iglesia, ya no creo en Dios. Ah, qué bonito. Pues ¿sabe qué? Dios no está interesado en que usted lo siga. Dios no está interesado en que gente que no tiene definición sea su discípulo. No. Dios quiere que la gente que lo sigue esté dispuesto a todo, a todo. Por eso aquellos que dicen, es que mire, el problema es la mujer que tengo. Viera que si usted viviera con ella, ay, 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 es que exprima el diablo, dicen unos, ¿verdad? Usted dirá, es que viera el diablo, que el esposo que tengo es un demonio, parece el demonio de Tasmania, no me deja servir a mi Señor. Yo sí quiero, pero no me deja, fíjese. Bueno, a paz nos ha llamado, ¿qué, hermanos? El Señor. Cualquier cosa que esté en medio de que usted cumpla el propósito de Dios es algo que usted tiene que renunciar. Porque se está hablando de su, ¿qué, hermano? ¿De su qué? Salvación. Salvación de su alma. Es más, el mismo libro de Corintios habla de que nosotros no podemos estar con una persona que no acepta nuestra fe. Imagínense. Y dice, pero si la persona acepta su fe, es decir, afecta que usted es cristiano, que es hijo de Dios, quédese con él para que por el testimonio suyo esa persona se gane. ¿Para qué, hermanos? Para Cristo. Yo por eso les pregunto a los hermanos, ¿le prohíben venir a la iglesia? No. Entonces gáneselo para Cristo, sea inteligente, atiéndalo bien, haga algo para que esa persona pueda seguir al Señor. Demuéstrele que usted es un discípulo o una discípula de Cristo. Que no sea usted de aquellas que dice, por eso es que no voy a la iglesia, porque no cambias. De balde vas a escuchar al pastor todas las semanas y no cambias. Y entonces por eso no viene. Entonces no vienen porque somos malos, ¿qué, hermanos? Discípulos. Damos mal testimonio. A Jesús lo quería seguir la gente, pero Jesús no estaba interesado en que esa gente lo siguiera. Y es lo mismo ahora. ¿Cuánta gente no dice que es cristiana nomás por lograr un favor? ¿O cuánta gente dice que es cristiano nomás por ganar un renombre? ¿Cuánta gente va a una iglesia nomás porque saben que la iglesia tiene reconocimiento y eso le ayuda? Pero Jesús no está interesado en ese tipo de personas que quieran seguir a Jesús para agarrar fama o para agarrar reconocimiento de los demás. Jesús quiere que la gente que lo siga esté dispuesto a dejarlo
todo por Él. Y solamente esos se van a salvar. El evangelio es de gracia, pero tiene un precio. ¿Cuántos dicen amén? Tiene un precio. Barato, barato, nada es barato. Aquí no hay nadie, hermanos. Aquí es o todo o nada. Hemos arruinado el evangelio haciéndolo barato para toda la gente, rebajándolo, diciéndole a la gente: venga, haga una oración, levante la mano, usted va para el cielo. No importa que usted no renuncie, no importa que usted siga viviendo como quiera vivir. No. El Señor fue claro. Nadie que no esté dispuesto a dejar las cosas por mí puede ser ¿qué? Mi discípulo. Eso lo enseñó Jesús, por si le queda duda. No Pablo ni Pedro, lo dijo Jesús, el que murió en la cruz del Calvario. Algunos dejan a Jesús por un hombre, por una mujer. Qué barato. Cuando Dios le podría dar otro con más dinero y más guapo. Se quedó con el feo y dejó al Señor. Y después va a andar renegando toda la vida. Dejan a Dios por un trabajo mugre que les deja una enfermedad después, que se cayeron y dejaron de congregarse por el trabajo. Es que el trabajo, hermano, que el pastor no me da de comer. No, yo no, pero el Señor que le da de comer a los pájaros, sí. El trabajo no es más importante que Dios, hermanos. Yo a veces los hermanos dicen: hermano, estoy enfermo. No voy a ir a la iglesia. ¿Fuiste a trabajar hoy? Sí. Yo digo: entonces, si fuiste a trabajar, ¿por qué no venía a la iglesia? Así como te levantas para ir a trabajar, ¿por qué no te levantas para servir a tu Padre Celestial? ¿Cuántos dicen amén? Es que allá me pagan. Bueno, aquí el Señor ya te pagó y te perdonó tus pecados y te ha dado nombre nuevo. Y la eternidad. No es posible, hermanos, que nosotros querramos ser discípulos del Señor y por cosas insignificantes vayamos a renunciar a Dios, a dejar al Señor. Nosotros tenemos que serle fiel al Señor, hermanos, y estar dispuesto a dejarlo todo por el Señor. La pregunta esta noche es: ¿qué está dispuesto usted de dejar al Señor? ¿Qué está dispuesto usted a abandonar por el Señor? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Hay gente que se hace cristiano y su familia no le habla porque se hace cristiano. Gloria a Dios. El Señor dice que ha venido a poner división entre padre e hijo. Ahí está. Qué bueno que usted sea cristiano y no le quieran hablar en su trabajo. Gloria a Dios. Y le quiten la herencia. Gloria a Dios. El Señor le ha dado una herencia en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces usted está pagando el precio del discipulado. La salvación es gratis, esa no la podemos comprar. ¿Cuántos dicen amén? Pero el discipulado sí tenemos que pagar el precio nosotros, de seguir al Señor. Y esa ruta es la de la renunciación. Estas personas querían seguir a Jesús. Claro que querían seguirlo, viendo que los enfermos se sanaban y que los tocaba. Uy, dijo: no, claro, yo quiero andar con él. ¿Quién no quiere andar con él? Le sujetaba los demonios, tenía autoridad sobre el mar, sobre el viento, sobre la lluvia. Abría los ojos a los ciegos, hacía caminar a los paralíticos. Todos querían andar con él por lo que él les daba. Y una vez le digo a un montón de gente que lo seguía porque hizo un milagro de alimentarlo, y les digo: ustedes me siguen a mí porque les di de comer. Por eso me siguen. Porque sigue usted a Jesús. ¿Por qué sigue al Señor?
¿Sabe? El Señor quiere que usted lo siga porque usted quiere ser un verdadero discípulo de Él. ¿Cuántos dicen amén? Le voy a poner un ejemplo. ¿Quién de ustedes quiere tener un esposo que lo quiera por la plata? O una esposa que la quiere por la plata. Bueno, algunos, pero no diga nada, ¿verdad? Pero el otro se siente mal. ¿Cómo cree que el Señor se siente cuando nosotros lo seguimos? Porque dame. Ya parece Dios que es nuestro mago que nos hace nuestros deseos. Si usted quiere ir al cielo, tiene que estar dispuesto a renunciar a todo por el Señor. Si no, ahí se va a quedar en ese cielo que está ahí, que no está muy alto. Pero al reino de los cielos no va a llegar. Bueno, ¿qué quieren? ¿Que les engañe y que les diga que va para el cielo todos ustedes? ¿O qué quieren que les diga? Eso es lo que Jesús enseñó. ¿Está dispuesto usted a dejar la plata por el Señor? ¿Está dispuesto a dejar a su familia por el Señor? ¿Está dispuesto a qué? Y usted, hermano, yo estoy dispuesto a nada. Es más, si llueve no vengo el domingo. No están dispuestos a nada por Dios. Entonces uno dice, este no está dispuesto a nada. A lo mejor este no es salvo, hermano. Este no está convertido, está convencido. Cristianos pegados con chicle, dijo alguien. O cristianos de chocolate. ¿De cuál es usted, hermanos? ¿De los de verdad o de los que aguantan, de los que siguen, de los que pagan el precio y de los que dicen, mire, hermano, lo importante no es cuánto usted sea predicar, lo importante es que pasen los años y usted siga siendo discípulo de Cristo? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y yo he visto tanta gente que en mis cortos años de vida, pero qué admiración es ver un hermano. Me acuerdo que vi un hermano Monterrosa, se llama. Desde que yo estaba pequeño le servía a Dios. Todavía está el Señor, como sus 85 años, sirviéndole a Cristo en la misma iglesia donde yo crecí pequeño. Y uno dice, wow, qué bendición eso, ¿verdad? Que uno es un verdadero discípulo de Jesús a pesar de las circunstancias. ¿Qué importa si se va uno? ¿Qué importa si se va el otro? ¿Qué importa que me rechacen aquí? ¿Qué importa que pase acá? A uno no lo mueve nada, porque a uno quien lo ha salvado ha sido Cristo, y quien ha dado la vida por uno ha sido Cristo. A uno no lo mueve nadie, porque uno sabe que quien pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados es el Señor, y que aunque los hombres y las personas nos traicionen, nos dejen, nos abandonen, nos decepcionen, hay alguien que nunca nos va a abandonar ni nos va a decepcionar. Su nombre es Cristo Jesús, y vale la pena seguirlo a Él, porque Él jamás nos va a dejar y jamás nos va a abandonar. Hermano, no cambie a Jesús por nada. No lo cambie. No lo cambiemos a Jesús por nada. Si usted estaba pensando dejar al Señor por algo, pídale perdón y dígale, no, yo no te voy a dejar, Señor. ¿Cómo voy a dejar al que murió por mí y entregó su vida en la cruz del Calvario, siendo yo un vil pecador? Gracia Divina, predicando el Evangelio de la Gracia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube para escuchar los últimos sermones y síganos en Facebook para mantenerse con todas nuestras actividades, eventos y noticias.